En los últimos años se ha vuelto cada vez más común escuchar a algunos de los empresarios, ingenieros y desarrolladores tecnológicos más influyentes del planeta hablar sobre temas que, en apariencia, poco tienen que ver con la tecnología. Hablan de la inmortalidad, del destino de la humanidad, de la expansión hacia otros mundos, de la creación de inteligencias superiores, de la trascendencia de las limitaciones biológicas e incluso del futuro último de nuestra especie. Lo curioso es que estas conversaciones no ocurren en los márgenes de la cultura contemporánea, surgen precisamente en algunos de los centros de poder más importantes de nuestro tiempo, empresas tecnológicas con valoraciones de cientos de miles de millones de dólares, laboratorios de inteligencia artificial que están redefiniendo la producción de conocimiento, gobiernos que dependen cada vez más de sistemas algorítmicos y figuras capaces de influir sobre la vida de millones de personas. A primera vista, podría parecer simplemente una consecuencia natural del progreso técnico. Sin embargo, cuando observamos con atención el lenguaje utilizado por muchos de estos actores, encontramos algo interesante. Sus discursos están atravesados por ideas que, tradicionalmente, pertenecían a la filosofía, la religión, la literatura o incluso a ciertas formas de pensamiento esotérico. Hablan de trascendencia, de salvación, de evolución de la especie y de futuros casi mesiánicos. Lo llamativo es que estas ideas no aparecen únicamente entre aficionados a la ciencia ficción o pensadores marginales. Aparecen entre algunas de las personas con mayor capacidad de transformar el mundo. Personas que controlan empresas, tecnologías, infraestructuras, recursos económicos y, en algunos casos, incluso decisiones que terminan afectando a millones de personas. Por eso vale la pena detenernos en el fenómeno. La pregunta que nos interesa plantear hoy es sencilla. ¿Por qué algunas de las personas que están construyendo el futuro tecnológico parecen recurrir constantemente a narrativas que se asemejan más a la ciencia ficción, a la filosofía o incluso a la religión que a la ingeniería? Un ejemplo particularmente ilustrativo ocurrió en 2018, cuando Elon Musk aprovechó el lanzamiento inaugural del Falcon Heavy para enviar un automóvil Tesla al espacio. Aquella imagen recorrió el mundo. Un automóvil rojo flotando en el vacío cósmico mientras se dirigía hacia una órbita heliocéntrica. Desde una perspectiva estrictamente técnica, el vehículo no cumplía ninguna función práctica. Era una carga simbólica, que funcionaba mucho mejor en el imaginario que en la ingeniería. Lo interesante es que dentro de aquel automóvil se encontraba una copia de Fundación, la célebre serie de novelas de Isaac Asimov. El gesto fue ampliamente comentado como una excentricidad de Musk, pero tal vez merezca una interpretación diferente. No se trataba simplemente de un empresario enviando un libro al espacio. Era una declaración cultural, una afirmación acerca del tipo de futuro que ciertos sectores de la cultura tecnológica contemporánea imaginan para la humanidad, y quizás también una pista sobre las historias que utilizan para pensar ese futuro. Porque los seres humanos no solamente construimos tecnologías, también construimos relatos, y muchas veces esos relatos terminan siendo tan importantes como las propias máquinas. Fundación no es una obra de ingeniería, es una obra sobre civilizaciones galácticas, el destino histórico de la humanidad, la caída de imperios y la preservación del conocimiento a través de los siglos. Es decir, una obra profundamente filosófica. Que uno de los empresarios más influyentes del planeta eligiera precisamente ese libro para acompañar un acto tan simbólico nos dice algo sobre el imaginario que rodea buena parte de la cultura tecnológica contemporánea. La ciencia ficción moderna cumple, en muchos sentidos, una función parecida a la que cumplieron los mitos en otras épocas. No necesariamente porque prediga el futuro, sino porque ofrece narrativas capaces de darle sentido. Ofrece héroes, advertencias, utopías, catástrofes y visiones sobre el destino de la humanidad. No debería sorprendernos que muchos líderes tecnológicos hayan crecido leyendo esas historias. Lo interesante es que algunos parecen utilizarlas también para interpretar el mundo real. Y Musk
está lejos de ser un caso aislado. Steve Jobs, una de las figuras más importantes en la historia de la informática moderna, pasó parte de su juventud viajando por la India en busca de experiencias espirituales. Su interés por el budismo zen y por diversas corrientes de pensamiento oriental fue ampliamente documentado y ejerció una influencia duradera sobre su manera de entender la creatividad, el diseño y la innovación. Resulta significativo que el fundador de una de las empresas tecnológicas más exitosas de la historia dedicara tanto tiempo a cuestiones que, en principio, parecían alejadas de la informática. Sin embargo, para Jobs no existía una separación tan clara entre tecnología y búsqueda de significado. Apple nunca se presentó únicamente como una empresa de computadoras, también se presentó como una forma diferente de relacionarse con el mundo. Algo similar puede observarse en figuras como Peter Thiel, fundador de Palantir e importante inversor de Silicon Valley. Sus discursos suelen estar llenos de referencias al estancamiento histórico, a la necesidad de transformaciones radicales y a la posibilidad de atravesar momentos decisivos para la civilización. La palabra disrupción, tan frecuente en el vocabulario tecnológico, suele adquirir en estos contextos una dimensión que va mucho más allá de los negocios. Habla del fin de un orden y del surgimiento de otro. Del mismo modo, el futurista Ray Kurzweil ha dedicado buena parte de su obra a reflexionar sobre la llamada singularidad tecnológica, un hipotético momento en el que la inteligencia artificial superaría la inteligencia humana y transformaría radicalmente la historia de nuestra especie. Sus escritos suelen incluir reflexiones sobre la inmortalidad digital, la expansión de la conciencia y la superación de los límites biológicos. Podríamos multiplicar los ejemplos. Lo importante no es si estas ideas son correctas o incorrectas. Lo importante es reconocer que todas ellas giran alrededor de preguntas extraordinariamente antiguas. ¿Qué significa ser humano? ¿Es posible vencer a la muerte? ¿Podemos crear vida inteligente? ¿Existe una forma superior de conciencia? ¿Cuál es el destino de nuestra especie? Estas preguntas no nacieron en Silicon Valley, tampoco nacieron con la inteligencia artificial, ni siquiera nacieron con la ciencia moderna. Son preguntas que han acompañado a la humanidad durante milenios. La creación artificial de vida no comenzó con los algoritmos. Mucho antes de la inteligencia artificial ya aparecía en Frankenstein, y mucho antes de Frankenstein aparecía en las leyendas medievales del golem. La tecnología cambia, las preguntas fundamentales suelen permanecer. Y aquí aparece una observación que considero fundamental. Muchas veces, los laboratorios más avanzados del planeta están trabajando en dilemas que la literatura, la filosofía y la religión llevan miles de años explorando. El problema pareciera ser que, en ocasiones, lo hacen sin incorporar toda esa memoria cultural acumulada. Cuando un laboratorio intenta construir inteligencia artificial general, termina enfrentándose a preguntas sobre la conciencia. Cuando una empresa promete extender radicalmente la vida humana, termina enfrentándose a preguntas sobre la muerte. Cuando alguien imagina la creación de nuevas formas de inteligencia, reaparecen preguntas sobre la creación y la responsabilidad. Son preguntas técnicas, pero también son preguntas filosóficas, y son preguntas que rara vez comenzaron en un laboratorio. Esta afirmación no pretende ser una crítica a los científicos o ingenieros. Tampoco implica que los innovadores tecnológicos sean ignorantes. Muchos de ellos poseen una formación extraordinaria en sus respectivas áreas y han realizado contribuciones notables al conocimiento humano. El problema es otro. La especialización moderna permite alcanzar niveles de conocimiento técnico sin precedentes, pero también puede fragmentar nuestra comprensión del pasado intelectual. Una persona puede ser un administrador brillante, un programador excepcional o un empresario extraordinario, sin haber recorrido nunca el proceso de conectar ideas que vienen de Garcilaso o Shakespeare, o conectar a Shakespeare con Milton, a Milton con Mary Shelley, a Shelley con las vanguardias del siglo XX y a estas con la ciencia ficción contemporánea. Sin embargo, ese recorrido contiene siglos de reflexión,
sobre exactamente los mismos problemas que hoy vuelven a aparecer en los debates sobre inteligencia artificial, transhumanismo y futuro tecnológico. Comprender esa tradición exige algo más que familiaridad superficial con los conceptos. Requiere recorrer una conversación intelectual que se extiende durante siglos. A veces da la impresión de que ciertas discusiones tecnológicas contemporáneas están redescubriendo preguntas que generaciones enteras de filósofos, teólogos, escritores y artistas ya habían formulado desde otros lenguajes, no porque las respuestas sean las mismas, ni porque la tecnología no aporte elementos nuevos, sino porque las preguntas fundamentales suelen persistir, incluso cuando cambian las herramientas. La cuestión no es que todo ingeniero deba convertirse en filósofo, ni que todo empresario deba estudiar literatura. La cuestión es que algunas de las preguntas que hoy aparecen en los laboratorios de inteligencia artificial son demasiado antiguas y demasiado profundas para ser abordadas únicamente desde una perspectiva técnica. La creación artificial de vida, la relación entre creador y creación, la ambición humana, la búsqueda de trascendencia, la tentación de superar nuestros límites y la posibilidad de construir inteligencias superiores. Todos estos temas aparecen una y otra vez en la literatura, en la filosofía y en la religión, mucho antes de la existencia de las computadoras. Quizás una de las características más llamativas de nuestra época sea precisamente esta. La capacidad tecnológica de nuestra civilización ha crecido mucho más rápido que la integración cultural de las preguntas que esa tecnología nos obliga a enfrentar. Por primera vez en la historia, individuos relativamente pocos pueden influir de manera directa sobre el destino tecnológico de miles de millones de personas. Y sin embargo, muchas de las cuestiones filosóficas asociadas a ese poder siguen siendo debatidas utilizando marcos conceptuales que, a veces, parecen insuficientes para la magnitud de los desafíos planteados. Tal vez por eso observamos con tanta frecuencia la aparición de discursos que mezclan tecnología, ciencia ficción, filosofía, espiritualidad y visiones del futuro. No porque la tecnología se haya convertido en una religión, y tampoco porque sus protagonistas sean necesariamente místicos, sino porque se encuentran trabajando sobre preguntas que siempre han pertenecido al territorio de las grandes narrativas humanas. La inmortalidad, la inteligencia, la creación, el destino, la trascendencia y la condición humana. Quizás el fenómeno más interesante de nuestro tiempo no sea la aparición de nuevas máquinas inteligentes, quizás sea la reaparición de antiguas preguntas humanas aisladas de su pasado bajo formas tecnológicas. Cuando escuchamos hablar sobre inteligencia artificial general, inmortalidad digital, colonización de Marte o transformación de la especie humana, es fácil pensar que estamos frente a ideas completamente nuevas. Sin embargo, muchas de ellas forman parte de una conversación mucho más antigua, una conversación que atraviesa a Platón, a los teólogos medievales, a los poetas del Renacimiento, a los dramaturgos del siglo de oro, a los románticos del siglo XIX, a Mary Shelley, a las vanguardias del siglo XX y a buena parte de la ciencia ficción moderna. Quizás el desafío de nuestra época no sea solamente desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas, quizás tampoco sea únicamente desarrollar algoritmos más poderosos. Tal vez el desafío consista también en recuperar la memoria cultural necesaria para comprender aquello que estamos construyendo. Porque muchas veces los laboratorios más avanzados del planeta están trabajando sobre cuestiones que la literatura, la filosofía y la religión llevan miles de años explorando, cuestiones relacionadas con la inteligencia, con la creación, con la conciencia, con la muerte, con la trascendencia y con el destino de nuestra especie. Las máquinas pueden ser nuevas, pero las preguntas que nos obligan a formular son extraordinariamente antiguas, y quizás comprender esa historia sea tan importante como desarrollar la próxima tecnología.